Pues muy buenas tardes a todos, noches en algunos lugares, de los muchos diversos de donde nos están escuchando. Estamos muy felices de darles la bienvenida al ciclo de conferencias que hemos realizado el Instituto de Ciencias y la Confederación Latinoamericana de Centros Ignacianos de Espiritualidad, la CLACIES, para prepararnos y acompañar los festejos del año ignaciano que comienza en unos meses. Quiero en primer lugar, a nombre de la CLACIES, agradecer la voluntad que el Instituto de Ciencias, Colegio Jesuita de aquí de Guadalajara, México, ha tenido para dejarnos colaborar con nuestro grano de arena en la celebración de este año ignaciano. En mayo próximo se cumplen 500 años de un caminar que comenzó paradójicamente cuando Íñigo López de Loyola fue herido en ambas piernas por una bombarda, aquella famosa batalla de Pamplona, mayo de 1521. Tras lamerse las heridas por unos meses, Ignacio fue movido por un espíritu superior al suyo y al de todas las balas que lo hirieron. Se levantó y decidió caminar tras Jesús a una velocidad y un compromiso que aún nos arrastra. Queremos agradecer con este ciclo todo el movimiento surgido tras de aquel cañonazo. Sobre todo, tras el cañonazo que sucedió en el alma de Ignacio mientras convalecía y que nos ha hecho caminar a muchas y muchos durante 500 años. Bien decía él que no podemos imaginar lo que Dios haría de nosotros si nos ponemos enteramente en sus manos. Nos tomaremos tiempo para agradecer tanto bien recibido. Empezamos el ciclo de conferencias desde este mes de enero 2021 y deseamos terminarlo el mes de mayo, pero del próximo año. Los primeros meses serán quincenales, con una velocidad decidida. Después serán mensuales, a un ritmo más contemplativo. Queremos animarnos tras los pasos ágiles y comprometidos, no de San Ignacio, sino de aquel a quien seguía el santo. Pedimos a Jesús que nos consiga la gracia de ser puestos bajo su bandera. Le pedimos que todo lo que vivamos en estos meses de celebración puedan dar frutos de reconciliación y de servicio en un mundo que parece paralizado por la violencia y el autocentramiento. Queremos que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean para mayor gloria y alabanza de su infinita majestad. Siendo el 27 de enero del año 2021, comenzamos este ciclo con la conferencia a cargo del padre Gustavo Antonio González Castañeda, de la Compañía de Jesús. Padre Gustavo pertenece a la Compañía de Jesús, los jesuitas, desde 1998. Nació en la Ciudad de México en 1972, así que pueden sacar sus cuentas, cuántos años tenía cuando nos empezó a acompañar en la compañía. Él es maestro en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, aquí en Guadalajara, licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad Iberoamericana de México, licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Su experiencia laboral es diversa. Ha trabajado en una amplia gama de actividades como el equipo de apoyo a migrantes indígenas aquí en Guadalajara, como coordinador, el equipo vocacional de la Compañía de Jesús en México, vicario en una parroquia en nuestra misión en Bachajón, en Chiapas, una parroquia indígena. En el ámbito de colegios, también su experiencia es amplia, empezando cuando apenas estudiaba como jesuita. Ha sido maestro, coordinador de grado en secundaria y del equipo de formación religiosa y social, director de secundaria y actualmente es rector del Instituto de Ciencias aquí en Guadalajara, México, cargo que ocupa desde el año 2014. Como alguien que ha sido puente entre la espiritualidad de San Ignacio y la vida de tantos y tantas personas, nos compartirá su experiencia precisamente en eso, a través de una conferencia titulada Espiritualidad Ignaciana para la Vida Diaria. Tras la conferencia podemos tener unos minutos para contestar algunas de las preguntas que ustedes mismos hagan en nuestro chat mientras transcurre la charla. Los dejamos felizmente en presencia
de Padre Gustavo. Bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Y me da muchísimo gusto, a nombre del colegio, también a nombre de los centros de espiritualidad de América Latina y a nombre de la Compañía de Jesús, poder compartir este momento que no es cualquier momento, por el simple hecho de que todos somos seres en el tiempo y nos encontramos en un contexto histórico en donde es una gran oportunidad también para poder reflexionar asuntos que tienen que ver con los aspectos centrales de nuestra vida. Me da mucho gusto que podamos iniciar con este ciclo de conferencias y que sirva esta primera charla para poner algunas de las bases que ayuden a comprender los siguientes expositores, que ayuden a comprender las siguientes pláticas que tendremos tanto de jesuitas como de religiosas y religiosos que compartirán con nosotros cada 15 días o en algunos casos se extenderá un poco más. Y empezamos con una pregunta. Ya dijo Jorge o empezó hablando de San Ignacio. Sin embargo, yo quiero que nos ubiquemos o que empecemos ubicados en nuestro momento actual. Y esta pregunta va dirigida a todos nosotros. Esta pregunta va dirigida a ti, que estás detrás de la pantalla, compartiendo con nosotros este momento. La pregunta es, siempre desde el contexto actual que estamos viviendo, la pregunta es si de verdad crees que se puede vivir, dado los tiempos actuales, si de verdad crees que se puede vivir con mayor esperanza. Otra pregunta provocadora para esta charla es interrogarnos si podemos tener paz, mayor paz, caminar con paz en medio de un mundo fragmentado como el que vivimos actualmente. En medio de un mundo, hay que decirlo, dividido, un mundo conflictuado por una cantidad muy importante de problemas que se nos presentan actualmente. En este mundo se puede vivir con mayor paz. Y finalmente, una pregunta que condensa las dos anteriores y que apunta al centro de nuestra vida. San Ignacio de Loyola, dice que la vida consiste en todo amar y servir, que hemos sido arrojados al mundo básicamente para amar y servir al prójimo, a la creación y al universo entero. La pregunta es si es posible esto en el mundo actual que estamos viviendo, si es posible vivir amando y sirviendo. La oferta de San Ignacio, que en estos meses es lo que a través de distintos testimonios vamos a estar compartiendo con ustedes, es que en la medida en que cultivamos y profundizamos nuestra vida espiritual, en esa medida podemos vivir con mayor paz y mayor esperanza. Y sobre todo, y este es el gran legado de la Compañía de Jesús, el gran legado de Ignacio a la Compañía de Jesús y al mundo entero, podemos ir aprendiendo a todo, en todo, amar y servir. Para empezar, quisiera compartir algo que es como un fundamento ante varios supuestos de los que vamos a hablar. Independientemente de las creencias que tengamos cada quien, independientemente de nuestras posturas religiosas, todos y todas poseemos una dimensión espiritual. ¿Quién, por ejemplo, no se ha sentido completamente sacudido o interpelado por un libro que leyó, o quizá por una película que pareciera estarte hablando a ti y a lo más interior de ti? ¿Quién, por ejemplo, no ha sentido una especie de conmoción al contemplar un paisaje? Por otro lado, más de una vez
Todos nosotros nos hemos preguntado qué es lo que queremos para nuestra vida, hacia dónde queremos conducir nuestra existencia, qué rumbo le queremos dar. Hay que tomar en cuenta, en un sentido amplio, que el ser humano, precisamente por ser humano, tiene que ir construyendo su vida desde un proyecto que le dé sentido. De esto nadie se escapa. Nadie se escapa de tener que construir un proyecto para su vida. Cuando hablamos de proyecto, muchas veces podemos entender algo así como una especie de plan de vida. Sin embargo, aquí yo me estoy refiriendo a algo muchísimo más básico, fundamental y constitutivo en el ser humano. El ser humano, y en esto coinciden la mayoría de las antropologías contemporáneas, el ser humano es un ser que no está programado. Por lo tanto, al ser un ser que no está programado, toda nuestra vida entera es un proyecto. Toda nuestra vida entera la tenemos que proyectar para poder construirla. Nuestra capacidad de proyección es lo que en la cultura actual, en nuestra cultura occidental, muchas veces llamamos interioridad. Interioridad es esta capacidad que tenemos para proyectar y darle sentido a nuestra vida. Pues bien, regresamos a este supuesto básico con el que empezamos. Todos poseemos una dimensión espiritual y podemos entender la dimensión espiritual como la capacidad que tenemos todos de interiorizar, es decir, de proyectar en mi interior mi realidad. ¿Qué significa proyectar en mi interior mi realidad? Proyectar mi historia, proyectar mi sentido de vida, proyectar mi identidad. Pero no solo eso, también somos capaces de proyectar la realidad de mi prójimo, proyectar mis relaciones humanas, proyectar mi respuesta ante el clamor del hermano o de la hermana. Y en fin, nuestra dimensión espiritual nos hace posible también proyectar el universo. Todos poseemos esta dimensión espiritual. Y antes de continuar, yo quisiera compartir con ustedes, comentar algo sobre el contexto que estamos viviendo actualmente. Porque nuestra dimensión espiritual que tenemos por ser humano, obviamente se mueve entre la cultura que estamos viviendo todos nosotros. Estamos insertos en una cultura específica con grandes bondades que nos ofrece nuestra cultura, pero también, y es muy importante decirlo, con situaciones que nos están impidiendo desarrollar con toda su potencialidad nuestra vida espiritual. El problema, y en este sentido vamos así a ser muy críticos, el problema del mundo actual es que está estructurado de tal manera que sabotea nuestra capacidad de vivir nuestra dimensión espiritual. Sabotea esta posibilidad que tenemos para profundizar en nuestra vida espiritual. Y al respecto, voy a mencionar 3 aspectos que ejemplifican esto. Número 1, ruido. Vivimos en una sociedad altamente ruidosa, una sociedad hipertecnologizada que en muchas ocasiones provoca el no dejarnos escucharnos. Vivimos en una sociedad que hace que estemos aturdidos y que incluso busquemos estarlo. Número 2, la incapacidad. Esta cultura actual nos hace incapaces en gran medida para estar solos. Es una enfermedad de nuestra época. En muchos sentidos, no hemos aprendido a estar solos y al mismo tiempo, por la lógica con la que está planteada esta civilización, podemos sentirnos incluso agotados cuando estamos con los demás.
Número 3, el mercado y la lógica económica. La tecnología y nuestras relaciones humanas están profundamente afectadas, ¿sí? Nuestras relaciones humanas están profundamente afectadas por la lógica de mercado en la que estamos sumergidos. La misma tecnología ha ido configurando nuestra manera de relacionarnos. Y esta situación vale la pena que la analicemos y que la reflexionemos. Para terminar este comentario muy breve sobre aspectos que tienen que ver con la cultura actual, podemos aventurarnos a decir que la gran crisis de Occidente en gran medida tiene que ver con una crisis espiritual. El mundo, como está planteado el día de hoy, provoca, como dice Javier Meloni, un jesuita, la persistente sensación de estar corriendo sin dirección ni sentido. Podemos vivir mediocremente, viviendo en la superficie de nuestra vida, ignorando que nuestra vida se puede asumir con mayor riqueza y con mayor abundancia, que se puede vivir con mayor profundidad y con mayor gozo. Cuando descuidamos nuestra dimensión espiritual, la consecuencia, una de las consecuencias más graves, es que vivimos en una superficie que nos impide disfrutar la vida en toda su complejidad, que nos impide estar vinculados, conectados con la vida, tanto con la vida humana como con la vida que nos rodea. Esta crisis espiritual se puede entender como una especie de atrofia en nuestra capacidad para contemplar el mundo. Es decir, en nuestra capacidad para contemplar la creación, para contemplar la riqueza y la complejidad de la vida, para ser conscientes del prójimo en toda su particularidad, en toda su amabilidad, porque todo prójimo es amable, es decir, es digno de ser amado. Y también para permitir reconocer en mi vida el espejo de mi existencia, es decir, reflejar en mi interior mi propia vida. Esto es lo que provoca una crisis de espiritualidad. Al respecto, en varias de sus contemplaciones, San Ignacio utiliza la palabra reflectir. Y esta palabra es muy interesante porque reflectir, contrariamente a lo que podemos pensar, no es reflexionar, sino dejar que las cosas se reflejen. Esto es reflectir. Reflectir es permitir que las cosas se reflejen en mi interior. Y esta palabra nos puede ayudar, nos puede servir para tratar de definir la espiritualidad. Es una manera de definirla, puede existir otra, pero esta nos puede ayudar a entender también la espiritualidad ignaciana. La espiritualidad es precisamente permitir, abrirle las puertas, dejar que el mundo se refleje en mi interior. Y esto, el abrir estas puertas a mi interioridad para que entre el mundo entero con la creación, el prójimo, mi situación y mi identidad, esto nos va a dotar de una esperanza insondable. Hablemos un poco de San Ignacio y de su espiritualidad. Se trata, y este es el tema de esta plática, de cómo vamos aprendiendo a ser contemplativos desde la espiritualidad ignaciana. Existe una anécdota, quizá algunos de ustedes ya la conocen, que dicen que gracias a un burro existe la compañía de Jesús. Para los que no conozcan esta anécdota, resulta que San Ignacio, en el camino a su conversión, iba en un burro y se topó con un moro
que así se le llamaban en ese entonces a los árabes que vivían en la península ibérica. Y se hizo de palabras con el moro y él iba montado en un burro. El burro siguió su camino y se encontró digamos, se bifurcó el camino en dos. Y San Ignacio dijo, si el burro se va a la derecha, me regreso y mato al moro. En cambio, si el burro toma el camino de la izquierda, voy a dejar de pasar este insulto. Bendito Dios, el burro se fue a la izquierda y gracias a eso existe la Compañía de Jesús. Y esta anécdota la quiero o la traje a colación porque, pues bueno, más de ustedes, más de uno lo conoce, como dicen por ahí, bendito burro. Gracias a este burro existe la Compañía de Jesús. Pero también, que va a ser tema de las conferencias de todo este año, podemos decir que gracias a la bala de un cañón, como ya decía Jorge, gracias a la bala de un cañón existe esto que llamamos espiritualidad ignaciana. Cuando San Ignacio, como todos me imagino que conocen algo de su historia, cuando San Ignacio en la batalla de Pamplona es herido contra su voluntad, Ignacio es puesto a convalecer durante varios meses en su cama. Y como estaba en la cama sin poderse mover y no tenía mucho que hacer, se puso a leer libros de aventuras. Los libros de caballería de esos tiempos eran los libros de aventura. Hoy pues tenemos a Marvel y tenemos toda una universo mitológico adaptado a nuestra cultura, pero en aquel entonces eran los libros de caballería. Y cuando se le acabaron esos libros, como ya no había más libros en su casa de aventuras, pues se puso a leer los evangelios. Y junto con los evangelios, se puso a leer la vida de algunos santos, como San Francisco. Y aquí hay algo que vale la pena rescatar en esta charla a 500 años de la conversión de San Ignacio. Ahora que estamos viviendo la pandemia, de manera parecida a nosotros con esta pandemia, a San Ignacio su convalecencia involuntaria, porque fue por una bala de cañón, su convalecencia lo aquietó, lo puso en paz, lo metió en una cama y esto le permitió reflexionar sobre los temas más importantes para la vida de toda persona: la vida, la muerte y el amor. Porque ¿qué más hay importante que estos temas? ¿Qué más hay de significativo que podamos ver de frente estos temas, no solo como una reflexión, sino para nuestra vida entera? Y después de estar varios meses acostado en su cama y de estar reflexionando todas estas cosas y de estar pensando en todos estos santos y todo lo que hicieron, dio un paso más San Ignacio. ¿Y qué es el momento en donde nosotros estamos a partir de este momento y durante un año celebrando? San Ignacio se sale de su casa a peregrinar por más de un año. Y en este momento ya no solo reflexionó San Ignacio, sino que hizo algo todavía más radical. ¿Qué fue lo que hizo San Ignacio mientras caminaba en su peregrinación? En medio del silencio, porque San Ignacio por esos meses caminaba solo, en las largas caminatas por los valles y las montañas de España, poco a poco empezó a enfocar su vista. Poco a poco comenzó a aguzar sus oídos. Poco a poco iba aprendiendo a olfatear con gran sutileza los distintos aromas de los caminos por los que se encontraba. Mientras caminaba por esos valles de España, sintió sobre su piel el aire frío y el reflejo del sol. ¿Qué es lo que estaba pasando en esa caminata? Dejó precisamente que el mundo se reflejara en su interior. Y eso es contemplar. Contemplar es
permitir que el mundo se refleje en nuestro interior. Y entonces San Ignacio sintió que llevaba muchos años atrapado en una especie de sueño y que hasta ese momento había empezado a despertar. Esta experiencia la encontramos condensada de manera maravillosa en el ejercicio de sus ejercicios espirituales llamado la contemplación para alcanzar amor. Para todos los que han hecho ejercicios espirituales, es muy interesante notar algo. Los ejercicios espirituales empiezan con una meditación reflexiva, de reflexión. El principio y fundamento no es para contemplarlo, sino para que lo reflexionemos. De manera muy parecida como cuando San Ignacio estaba en su cama convaleciendo y leía los evangelios y leía sobre los santos y reflexionaba sobre sus vidas. Así empiezan los ejercicios espirituales. Pero igual que el itinerario de San Ignacio, los ejercicios espirituales ya no terminan reflexionando, terminan contemplando, terminan precisamente con la contemplación para alcanzar amor. San Ignacio en su vida o en su conversión comenzó reflexionando y poco a poco se fue adentrando, es decir, poco a poco fue abriendo las puertas de su ser para dejar que el mundo entrara a él. Al abrirse a la contemplación, sintió San Ignacio que el mundo lo estaba mirando por primera vez. Y así, dicho en sus propias palabras, tuvo conocimiento interno de tanto bien recibido. Esto lo dice en el ejercicio de la contemplación para alcanzar amor. San Ignacio nos invita a contemplar porque eso nos permite estar conscientes de todos los bienes recibidos. San Ignacio pudo respirar la creación, pudo saborear cada paisaje con el que se encontraba y también, por primera vez, miró al prójimo de una manera que nunca antes lo había mirado. Ignacio empezó a tener un conocimiento tan hondo del mundo, tan profundo, tan apabullante en sus sentidos, que la única respuesta sensata, la única manera de responder ante ese espectáculo del mundo fue en todo amar y servir. Esto es lo que en este año ignaciano y en este ciclo de conferencias llamamos su conversión. Cuando nos volvemos contemplativos, no tenemos otra respuesta más que en todo amar y servir. Durante su peregrinaje, San Ignacio es ahí donde básicamente aprendió a contemplar. Así pues, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, no solo para contemplar, sino que tiene que ver también con nuestra fe. En todo amar y servir, que en el fondo es el centro del Evangelio, en todo amar y servir, no es primeramente un imperativo categórico, no es una cosa que lo tengamos que hacer por obligación, sino es una respuesta gratuita y desbordada ante el descubrimiento de que Dios y su amor habitan en el mundo. Pero solo puedo hacer eso si soy capaz de percibirlo. Solo puedo hacer eso si soy capaz de contemplarlo. Vamos en este tiempo que nos queda a desmenuzar un poquito más esto. ¿Qué significa que San Ignacio se volvió un contemplativo? Él mismo nos lo dice en su ejercicio de la contemplación para alcanzar amor. Si ustedes ven este ejercicio que aparece en los ejercicios espirituales, nos invita a hacer una serie de meditaciones o de contemplaciones en las cuales
nos descubre aquello de lo que él mismo fue descubriendo en su peregrinaje. En primer lugar, miró. Y cuando dice miró, se refiere también a que escuchó, olfateó y sintió, cito a San Ignacio, cómo Dios habita en las criaturas, cómo Dios habita en los elementos dando ser, en las plantas vegetando, en los animales censando y en los hombres. Y entonces, al contemplar, entendió por qué a Dios se le llamaba Padre. Dios en mí dándome ser, animando, censando y haciéndome entender. Asimismo, haciendo templo de mí, siendo yo criado a su imagen y semejanza. Al mismo tiempo, nos dice San Ignacio que él mismo miró, es decir, miró cómo todos los bienes y todos los dones descienden de arriba, así como la justicia, la bondad, la piedad y la misericordia. Miró cómo el sol del sol descienden los rayos, de las fuentes descienden las aguas, etc. Y así, San Ignacio siguió caminando, siguió viendo todos estos paisajes y de nuevo cito en lo que dice la contemplación para alcanzar amor. Consideró cómo Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas creadas sobre la faz de la tierra, así como en los cielos, elementos, plantas, frutos, ganados, etcétera, dando ser, conservando, vegetando, censando. Y quizá al llegar la noche, cuando San Ignacio llegaba a un pueblo y pedía alojamiento y pedía comida, en ese momento también él traía a la memoria todos los beneficios recibidos de la creación, de la redención y de los dones particulares. Y ponderaba así, con mucho afecto, cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y cuánto me ha dado de lo que tiene y me ha hecho comprender cómo el mismo Señor desea dárseme. Y al final de su peregrinaje, entendió lo que compartía con ustedes al principio de esta charla. Comprendió que la vida consistía en todo amar y servir. De ahí viene su ofertorio, cuando somos perfectamente conscientes de todo, de la maravilla del mundo, de la creación y del prójimo. Cuando somos contemplativos, en ese momento es cuando San Ignacio elabora esta oración de mayor estima, esta oración que todos conocemos, en la que San Ignacio no le queda otra más que decir, Señor, toma toda mi libertad, toma toda mi memoria, toma mi entendimiento y toma mi voluntad, toma todo mi haber histórico, toma todo lo que tengo. Tú me lo diste, Señor, es tuyo. Disponlo a tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. Para concluir, quisiera regresar al momento actual. ¿Qué significa tener una espiritualidad para la vida ordinaria? ¿Qué significa cultivar una espiritualidad para la vida ordinaria? San Ignacio es muy interesante. Compara los ejercicios espirituales a un entrenamiento físico. Todos nosotros, hombres y mujeres, podemos ir transitando hacia una vida contemplativa. Todos nosotros podemos ir convirtiéndonos en personas capaces de contemplar. Pero hay que decirlo, y es muy importante esto, ¿sí? Para poder hacerlo,
No existen las fórmulas de un día para otro, no existen las fórmulas que se dan automáticamente, sino necesitamos formarnos un hábito. Yo quisiera compartirles desde mi experiencia como jesuita, y no creo mentir que ha sido la experiencia de la mayoría de los jesuitas que ha entrado a la compañía de Jesús, y que así lo pensaba San Ignacio. San Ignacio, por ejemplo, para que Pedro Fabro hiciera ejercicios espirituales, tardó muchos meses en irlo preparando. Y esto lo digo porque para poder irnos formando en una actitud contemplativa ante la vida, necesitamos cultivar el hábito. El hábito de aprender a estar solo, el hábito de aprender a hacer silencio y el hábito de la oración. No existen fórmulas mágicas. Es difícil en la sociedad actual promover la oración, el silencio y la meditación, porque como había dicho anteriormente, estamos sumergidos en una civilización demasiado ruidosa. Pero así como y esto es lo que dice San Ignacio, si una persona quiere tener condición física, necesita practicar todos los días para que verdaderamente tenga una buena condición física. También nosotros necesitamos irnos apropiando de un hábito que nos permita irnos haciendo personas que ven al mundo de una manera contemplativa. Termino con 3 fundamentos o 3 cuestiones esenciales que es como la puerta de entrada al hábito de la contemplación. Y son 3 aspectos muy sencillos y que por eso quizá nos resulten muy difíciles, por lo sencillos que son. Porque a veces lo más sencillo requiere verdaderamente que le pongamos la atención que merece. Básicamente son 3 aspectos que para mí, y creo que para muchos de nosotros, se convierten en lo más importante como posibilidad para tener una actitud contemplativa ante la vida. Primero, necesitamos a lo largo del día dedicar un tiempo para contemplar, dedicar un tiempo para caminar quizá y contemplar la creación, la naturaleza, dedicar un tiempo para hacer oración. Todos nosotros, cuando verdaderamente queremos a alguien, el tiempo deja de ser una medida. El tiempo desaparece porque estamos con una persona que es importante para nosotros. Precisamente por eso, contemplar y hacer oración, aprender a vivir contemplativamente significa aprender a gastar el tiempo en el silencio, en la oración. Como me decía un jesuita un día, es aprender a perder el tiempo con Dios. Ni siquiera buscar una utilidad ante ello. Porque muchas veces, si buscamos a Dios simplemente porque queremos algo de Él, entonces ya se vuelve Dios algo que me sirve, algo útil. Otra cosa, como lo hacemos con la gente que queremos, es pasar y perder el tiempo con estas personas o con Dios. Número 2, ya lo he dicho, necesitamos aprender a hacer silencio para empezar a escuchar con mayor profundidad, para empezar a ver con mayor finura, para empezar a aguzar nuestros sentidos, necesitamos hacer silencio en nuestra vida. El silencio, ¿sí? Es necesario que se vaya volviendo un hábito en nuestra vida, un hábito que quizá lo podemos practicar a través de la meditación, a través de la oración, a través simplemente de caminar y hacer silencio, no para acallar nuestro espíritu, sino para dejar precisamente que las cosas se puedan reflejar en mí. Y finalmente, que está vinculado a las 2 anteriores, necesitamos, ¿sí?, ir afinando nuestra capacidad de atención.
Como lo he dicho en otras ocasiones, Simone Weil, otra de las grandes místicas, esta es una mística del siglo XX, decía que el grado más elevado de amor no es el arrebato, no es la pasión, sino es la capacidad de atención. En la medida en que somos capaces de comportarnos de una manera atenta ante el mundo y ante los demás, en esa medida es nuestra capacidad de amar. El grado más elevado del amor es la atención. Simone Weil decía, la plenitud del amor no es la piedad, ni el ardor, ni el impulso de corazón, sino la atención. La atención es una mirada en la que el alma se vacía de todo contenido propio para recibir al ser que está mirando tal cual es en toda su verdad. No es de a gratis que cuando nos sentamos con una persona que nos pone atención de una manera profunda, nosotros nos sentimos especiales. La atención es la capacidad más elevada del amor. Pues bien, termino compartiendo con ustedes algo que para mí es un gran privilegio, que para mí es un gran regalo que me ha dado la vida, que es recibir un tipo de espiritualidad que me ha ayudado a crecer, a profundizar, a poder vivir la vida con mayor gozo. Estoy convencido que si todos nosotros vamos desarrollando un hábito contemplativo, y quisiera extender este comentario no solo a nuestra vida personal, sino que este comentario que estoy diciendo aplica también a los sistemas educativos, aplica a los ambientes laborales, aplica a nuestra vida cotidiana. En la medida en que vamos pudiendo aprender a ser más contemplativos, en esa medida nuestra vida puede ser distinta, puede vivirse con mayor gozo, con mayor profundidad. Pues bueno, con esto termino mi compartir y vamos a pasar en estos minutos, en estos 10 minutos que nos quedan, vamos a pasar a responder algunas de las preguntas que se han suscitado durante esta charla. Le voy a pedir a Jorge que por favor pueda hacer las preguntas. Obviamente no vamos a poder responder todas las preguntas. Él va a escoger algunas y las vamos a compartir con las respuestas. Adelante, Jorge. Sí, gracias, Gustavo. Primero, muchas gracias por esta charla la verdad, tan poética. Creo que se nota tu sensibilidad poética en esto y también cómo la has ido dejando florecer en el ambiente de la espiritualidad y la atención a Dios. Gracias. Nos pregunta primero, los que quieran también hacer más preguntas, creo que aún es posible. Hay una primera pregunta de Laura Cabrera. Pregunta a ella, ¿cómo permitir la espiritualidad, reflejo de este mundo en mi interior, sin alejarme del mundo real? Se me hace una pregunta muy buena y precisamente esta pregunta tiene que ver con lo que entendemos con espiritualidad. Muchas veces, erróneamente, creemos que vivir o practicar un tipo de espiritualidad es una especie de abstracción de la realidad, de abstracción de las cosas y de abstracción del mundo. Yo, por ejemplo, para hacer oración, necesito aislarme de todo, concentrarme y meterme en mi oración. Pero precisamente la espiritualidad es todo lo contrario. Por eso terminaba diciendo que una de las condiciones para aprender a ser más contemplativos en nuestra vida es la atención. La espiritualidad no es una abstracción de las cosas, es exactamente lo contrario. La espiritualidad es dejar que el mundo entero se refleje en mí. Muchas veces, y por eso también hablaba del mundo, que vivimos en un mundo que nos aturde, el gran problema del mundo actual es que
yo me lo imagino como una especie de puerta, de barrera que no nos permite contemplar al mundo tal y como es. Y precisamente por eso la espiritualidad tiene que ver con ir quitando esas barreras para que yo pueda absorber al mundo en toda su hondura. Adelante, Jorge. Gracias, gracias, Gustavo. Pues miren, creo que algunas de las preguntas tienen que ver con esto. También Quino Díaz, él se ubica en un ambiente de su casa, como pareja, como con hijos, esposo, esposa, trabajo, etcétera. Y me hace muy bonito cómo ubica esta pregunta que había hecho Josefina desde este espacio real, ¿no? Que él está viviendo o que ella está viviendo. No, también, porque de pronto también Josefina Santoyo nos dice, espiritualidad, dice, es estar atento al silencio, dice ella, y a lo mejor ahí hay un matiz, como si hubiera que ponerle atención al silencio y no al mundo, a la realidad, a Dios, a los demás, ¿no? No sé si pudieras comentar algo sobre esto. Y hay otra pregunta que se me hace también muy importante, sobre si la contemplación llega a modificar la acción en la vida cotidiana. Sí, sí, bueno, Serían muy dos ámbitos, ¿no? Sí, sí. son muy buenas preguntas, me parece. Lo primero que quiero decir, que la pregunta que hace Kino sobre su vida familiar, esto es completamente cierto y precisamente yo pienso que la misión que tenemos todos los cristianos es justamente cómo aprender a vivir de manera contemplativa justo con mi realidad actual. Si yo tengo una familia, si yo tengo muchos hijos, si yo tengo muchas cosas que atender, precisamente por cómo está configurada la sociedad actual, en muchas ocasiones no es fácil. Yo me acuerdo cuando vivía en Chiapas que, pues como todos sabemos, los campesinos pues tienen que ir a la milpa todos los días y la mayoría de los campesinos al menos caminaban 1 hora todos los días para llegar a su milpa y para regresar caminaban otra hora, por lo menos, pero muchos caminaban 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Yo me imagino que con un contexto así es muchísimo más fácil poder ser contemplativos. Pero también es cierto que nosotros tenemos el gran reto y ese reto es una tarea de todos nosotros. Por eso también hablaba de nuestros sistemas educativos. Los sistemas educativos de los últimos años, desgraciadamente, no de los últimos años, de las últimas décadas, desgraciadamente han puesto el énfasis exclusivamente en lo racional, cuando en el mismo colegio, y esto quién lo sabe porque trabaja aquí, en el mismo colegio necesitamos tener espacios de silencio. Aquí en el Instituto de Ciencias, por ejemplo, todos los días a las 10:05 de la mañana, estemos haciendo lo que estemos haciendo, se detiene el trajinar del colegio y entramos en un absoluto silencio. Si una persona está hablando por teléfono desde administración, le dice al interlocutor, ¿me permite un momento? Vamos a estar 5 minutos en absoluto silencio. Este ejemplo no lo pongo para promocionar el Instituto de Ciencias, que por cierto, pues es una muy buena oferta, pero lo pongo porque nosotros, a la pregunta de Kino, debemos de encontrar espacios para mí y para mi familia en donde pueda haber silencio, en donde podamos estar más tranquilos, en donde podamos estar menos activos y más contemplativos. Aunado a esto, quisiera decir algo de lo que están preguntando. La espiritualidad ignaciana es profundamente, es, digamos, nos lleva a la acción, ¿sí? Es profundamente centrada también en las obras. De ahí viene el famoso binomio de San Ignacio de contemplativos en acción. Y aquí acudo a lo que ya dije hace un rato. Es decir, cuando San Ignacio empieza a
a tener una experiencia que le llamamos nosotros una experiencia mística, una experiencia espiritual, cuando va peregrinando por esos valles, por esos caminos, en todo este silencio que va haciendo, en ese momento él entiende que ante todo lo que está percibiendo, sintiendo y experimentando, todo eso debe traer como consecuencia en todo amar y servir. ¿En dónde está la acción? En que mi capacidad contemplativa me avienta como un cohete en todo lo que hago, lo hago con más amor y con más servicio. Y finalmente la otra pregunta tiene que ver precisamente con que este binomio contemplación-acción no están separados. Cuando mi vida es más rica, cuando mi vida es más aventura, cuando mi vida se respira más la esperanza y la bondad, si mi vida es así, todos los días me voy a levantar con mayor ganas de vivir, me voy a levantar con mayor ganas de hacer las cosas. Entonces, la contemplación necesariamente nos lleva a la acción. Gracias, Gustavo. Hay algunas de las demás preguntas a propósito del silencio, como el camino para eso, aunque ya lo abordas. Hay un comentario muy bonito también de Laura como respuesta a tu pregunta. Dice, gracias Gustavo por tu aportación. Me queda más claro dejar esta lucha y dejarme sorprender por la presencia amorosa, por tanto bien recibido. Como que Así está es. captando algo que la contemplación no se debe convertir en una lucha, sino en otra cosa. ¿Querrías hablar de eso? Así es. Sí, digo, me resulta muy interesante y cuando estaba preparando mi charla, caí en la cuenta de algo que no lo había visto con tanta claridad, que San Ignacio, cuando lo hieren de la pierna y cuando está en la cama, primero empieza reflexionando. Le podemos llamar algo parecido a esto que dicen que es una lucha, ¿no? Estas a veces luchas en nuestra mente, en nuestra cabeza, argumentos contra argumentos, que no hay que descalificarlos, es parte del proceso y del camino. Pero lo más importante y lo más impresionante es que él empieza reflexionando y termina contemplando. Eso mismo dice Franz Jalisch, uno de los maestros más importantes de la oración contemplativa del mundo actual, ¿sí? Nuestra meditación se convierte en una oración. Nuestra oración tiene muchas fases que incluye la parte reflexiva, que incluye la parte en donde discurrimos mentalmente, pero todo nos va llevando a la simpleza. Y esto es muy bonito de la oración contemplativa. Nos va llevando a la mayor simpleza. Y la mayor simpleza es, por eso hablaba de la palabra reflectir, dejar que el mundo se refleje en mí, se transparente en mí. Gracias, Gustavo. Se nos terminó el tiempo. Eh, Quedaron algunas preguntas en el tintero. Eh, Vamos quiero afortunadamente también decirles que algunas de las que han hecho, por ejemplo, a propósito del mundo digital, de ese tema va a ser la próxima sesión con el padre Ismael Bárcenas. Va a hablar sobre la figura de San Ignacio y las redes sociales. Va a hablar sobre cómo vivir también nuestra espiritualidad dentro de las redes. Isabel nos preguntaba sobre el acompañamiento. Ese también va a ser, creo que la cuarta charla. Me va a tocar a mí, precisamente, que me he estado moviendo mucho en ese ambiente del acompañamiento. Y, y bueno, creo que han quedado algunas preguntas. Nos disculpamos por no poder atenderlas todas. Gracias, Gustavo, tanto por poder colaborar en este proyecto de los Centros de Ignacianos de Espiritualidad en Latinoamérica y el Instituto de Ciencias y todas las demás redes de Latinoamérica, las redes jesuitas. No sé si tengas un comentario final antes de despedirnos. Pues nada, agradecer a todos y a todas y de verdad creo que esto, más allá del privilegio de que algunos podamos compartir nuestra experiencia, creo que la mayor riqueza también está
en esta convocatoria que reúne a mucha gente de distintas partes y que podemos hablar de temas que verdaderamente son importantes para nuestra vida y que, como decía hace un momento y que creo que todos nos ha pasado este pensamiento por la cabeza en estos meses, hay maneras distintas de ver las cosas y a veces las mismas circunstancias nos pueden cambiar la mirada, ¿no? Y así como a San Ignacio una bala de cañón lo hizo aquietarse y aprender a ver la vida de otro modo, yo creo que también en estos momentos extraordinarios que estamos viviendo de pandemia, también puede ser una oportunidad para que podamos reorientar hacia aquello que tiene que ver más con el centro de nosotros. Pues muchísimas gracias, de verdad, me da muchísimo gusto compartir con ustedes y pues que sea también un año de mucha riqueza. Gracias a todos los que están aquí presentes. De verdad ha sido un grupo muy bueno. Gracias por acompañarnos. Se nos llenó el salón. Pero bueno, gracias también a todos los que nos están escuchando en vivo a través de la página de Facebook del Centro Ignaciano de Espiritualidad Casa Loyola, en la página de YouTube del Instituto de Ciencias. Esto se va a quedar ahí grabado y va a aparecer también como podcast en la plataforma de Spotify para quien quiera oír el audio. Y bueno, la próxima cita es el 10 de febrero de este año a las 5 de la tarde, hora de Ciudad de México, para ver la espiritualidad ignaciana y las redes sociales, a cargo del padre Ismael Bárcenas de la Compañía de Jesús. Gracias por acompañarnos, que Dios los acompañe y comencemos este camino con decisión. Gracias.